¿Qué hay de responsabilidad en la ingeniería con este video? ¿Qué cosa hemos mostrado? Que en los 30 la responsabilidad de la ingeniería hacía pensar a los ingenieros en que había que ensayar sus métodos de las barreras para tener mejores resultados. Este señor se estrelló, claro, no pasó, ya eso es bueno, pero sí terminó empotrado, y eso no es tan bueno. El siguiente video comienzan a tomar algunas acciones adicionales y vuelven a ensayar las mismas condiciones, pero ven que ya no se empotró el vehículo, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad de la ingeniería. O sea, estamos hablando nosotros de 80 años después. ¿Y cuántas veces hemos ensayado nosotros un vehículo a ver si funcionan nuestros sistemas de seguridad? ¿No? 80 años después. Ni siquiera hemos pensado hacerlo. Bueno. Entonces, como no pensamos en ensayar nuestras barreras, simplemente ponemos lo que se nos ocurre, ¿no? Y ahí está. Esa es una barrera improvisada por alguien con un riel de tren, de ferrocarril, ¿no? Y lo malo es que alguien pagó con su vida ese ensayo, ¿no? Y esas barreras siguen ahí. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. Porque esa es la realidad de la seguridad vial en nuestro país, que nadie la toma en serio. Siempre presentaba estas fotos y les digo, ¿qué tienen en común estas fotos? ¿Saben qué es lo que tienen en común? Que las tres fueron tomadas en un tiempo X, en un año X, y X más algunos años sucedió, por ejemplo, ese accidente. El espantoso accidente de la vía expresa, ocurrido hace 8 días, ha trastocado sus mundos de una manera violenta y cruel. 2 personas están muertas y otras 3 con un diagnóstico preocupante. Nada de esto sería así de no ser por la decisión de una persona. Él quedó ileso, pero huyó sin mirar atrás, abandonando incluso... Él es el causante. O sea, hubo un vehículo que impactó a un colectivo y lo mandó a que se estrelle. Entonces, no basta con conducir bien. Te pueden matar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros sabíamos que alguien podía morir ahí. Ese es el problema. Y alguien murió. Le dirán que estuvo ebrio el otro tipo. Sí, pues, que era muy veloz, que iba muy rápido, seguramente. Sí, pero no tenía por qué morir. Y lo mismo sucedió en esta otra vista con este vehículo de Grupo Ensamble que se estrelló acá, y se acuerdan que murió todos lo dicen joven. La culpa era del chofer, sí, todo lo que quieran, de repente. Pero nosotros ya sabíamos que la culpa estaba aquí. Aquí estaba la culpa. Aquí había un guardavías, y dentro de un momento veremos por qué este guardavías no funciona. Hasta el guardavías está entero. Después ya el guardavías estaba impactado. Y abajo también lo pintaron después de algunos años que ya teníamos registrado ese video, esa foto. Eso es lo que pasó. El auto se deslizó, subió por una rampa y chocó aparatosamente contra un puente peatonal. Tal fue el impacto que el auto sobrevoló dicho puente y cayó metros después con las llantas hacia arriba. En cuestión de minutos, 3 jóvenes estudiantes de medicina perdieron la vida. Esta madre abraza desconsolada el cuerpo de su hijo.
Y muchas veces nosotros nos sentimos con responsabilidad porque no hemos sido capaces de transmitir el mensaje adecuadamente. Y eso es lo que nos mueve también a seguir conversando con ustedes y hablar de estas cosas. Esto puede pasar y se puede evitar. O sea, para nuestros ojos, allá esos puntos son peligrosos y puede seguir muriendo gente mientras no hagas algo efectivo para corregirlo. ¿Qué? ¿Cierro las cantinas? No, acá hay geometría, acá hay vialidad, infraestructura que puede mejorar. Y vamos a ver eso en las siguientes. Bueno, esto es lo del colectivo. Y miren, esta es la foto. Y esta es la foto luego del impacto. Esta es la barrera. ¿No? ¿Dónde está la barrera? Ya se la llevaron, obviamente. Pero ahora que veamos el video. Ahí está la barrera, ¿ve? No funcionó. No, es que no podía funcionar ahí. No iba a funcionar. No era una barrera metálica como esa la que se necesitaba en ese punto. Y este es otro accidente. ¿Están viendo el carro rojo? El primero que vimos era blanco. Y lo más triste es que después de lo del accidente blanco le dijimos a esos encargados: ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a poner un guardavidas? Sí, sí. ¿Y un barrilito? Sí, sí. Tenemos que modificar. No es prioridad. Y pasó esto. Lo presenté esto en una conferencia hace 15 días atrás, si mal no recuerdo, y con mucha preocupación al momento de que luego de que presentan las exposiciones vas y tomas asiento, se me acerca un abogado y me dice: ingeniero, muy interesante el tema, voy a estar en contacto con usted. O sea, sinceramente, lo menos que me interesa es que un abogado entre a tallar en esto. ¿Por qué? Porque nos va a comenzar a hacer problemas a todos ustedes. No queremos tener problemas. Pensemos bien en la seguridad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar acá? ¿Está bien? ¿Está bien? Mírenlo, remírenlo y vuelvan a ver. ¿Está bien? ¿Es suficiente? Perdón. Veamos este video de los puntos duros. Tenemos que entender esto y conceptualizarlo y asimilarlo. No deben existir puntos duros en la carretera. Y esos árboles, por ejemplo, o esos postes, por ejemplo, ahí están, son puntos duros. ¿Y por qué no? Porque a 50 kilómetros por hora, esa es la intensidad de un choque. ...50 kilómetros por hora. Vamos a ver qué pasa a 70. Peor, ¿no? Redan här vid 70 km/h går den troliga gränsen mellan liv och död. Yo creo que este video debería estar en los centros de manejo, ¿no? Tú escoges a qué velocidad quieres circular, ¿no? Y mira, esos puntos ahí están en la carretera en todas partes, en esos árboles o en esos postes. Entonces, ahora me entienden cuando hablaba yo de estas imágenes.
Ahí están los puntos duros. Acá está, acá está, acá está. Y esta barrera mal diseñada. Esas fotos de inicio, ¿no? Tres ingenieros fallecieron tras choque contra puente peatonal Año Nuevo 2010. Otro ingeniero pensó que la mejor forma de proteger el puente peatonal, este está frente al Turing, la mejor forma de proteger el puente peatonal es colocar estas barreras ahí. Y otros ingenieros demostraron que no. Tafur y Schmidt creo que es la empresa donde trabajaba. De repente ellos estarían aquí ocupando estos sitios, pero a alguno de nosotros se le ocurrió que esto era lo mejor, y no es así. Es un punto duro, no podemos dejar puntos duros en la carretera. Yo quería colocar unos dados en esta parte. Vamos a ir viendo conforme la sesión las mejores formas de intervenir aquí, ¿eh? Y esto es lo que les mencionaba la sesión anterior. ¿Se acuerdan de estos puentes? Les dije que había unos puentes en la Panamericana Sur. Ahí está. La línea viene y al borde de la línea tienes el puente, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Si un punto duro fuera de la pista es preocupante, ¿cómo no va a ser preocupante que nosotros mismos estemos colocándolo adentro de la plataforma? ¿No? Entonces esto ya no debe seguir pasando, y este puente no tiene más de 5 años, ¿no? Y no es este, sino que son dos. Los dos cumplen el mismo concepto. Entonces, ahora que ustedes circulen por la calle, cuando manejen, ya van a ir viendo la vía con otros ojos, los puntos duros que abundan. Que es distinto carretera que ciudad, es distinto, porque hay diferentes velocidades, pero siguen siendo puntos duros, ¿no? Y este diseño no tiene más de 1 año. Este es un paradero en Alipio Ponce, creo que alguna vez se los mencioné. Este paradero ha sido construido, de repente ya tiene 1 año. Y en ese año, que yo sepa, por lo menos son 2 muertos distintos, aquí y en otro accidente. Porque esto también es un punto duro. Pero es la barrera de concreto. ¿Por qué está mal? Porque es un punto duro. Entonces no pongo nada, va a ser peor. No, fíjate la mejor forma de ponerlo. Y vamos a ver eso en lo que sigue de las sesiones. Miren, montamos en el vehículo la filmadora y sacamos estas tomas. Tú entras, hay un grifo viniendo hacia Lima por la Panamericana, antes de que bajes hacia Alipio Ponce. Estás subiendo y terminas de subir, hay un grifo a la derecha. Acabo de salir yo del grifo y tengo esto. Al ver yo eso, con estas marcas en el pavimento tan escasas, mi expectativa es que esta vía continúa, ¿no? Esa es mi expectativa. Por eso siempre les digo la expectativa, porque esa es mi expectativa. Entonces sí, pues sigo circulando y efectivamente puedo seguir. Mira, hasta un bus ahí por ahí, puedo seguir, ¿no? Es lo que yo pienso. Y casi ni se nota cuando yo ya estoy tan cerca de este punto que aparece una silueta muy esbelta acá. Ni se nota hasta que llegas ahí, y ya puede ser muy tarde. Y vean todas las manchas que tiene este punto ahora. No se nota muy claro, pero ahí está bien manchado. Entonces, a ver, es un punto duro, ¿no es cierto? Ya. Y la geometría también me está ayudando a entender que hay un carril más ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis es el que necesitamos nosotros hacer. Como les digo, no es que se me ocurre que podría pasar, no. En este paradero hay un muerto y en el paradero del frente hay otro.
por lo menos, sin contar los heridos, porque hay cústeres que están estrellados ahí también. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice: el inicio de una barrera metálica también es un punto de riesgo. Claro, o no, entonces si la pongo de metal, mejor, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver el video. Esa es una forma de hacer los terminales de las guarderías. Ese está medio desviado, medio giradito. Y miren esa barrera cómo se introduce, miren. ¿No? Entonces salen las otras ideas de, por ejemplo, si es de concreto, hacer los abatidos, pero no solamente abatido es que se va abajo, ¿ya? Sino también esviado. Entonces, mira, cuando no hay dinero para hacer otras cosas mejor, esto puede ser una solución. Pero ¿y en el paradero qué hago? Sí, pues esto no funciona. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que le hagas el desviado, ¿no? Y si lo haces abatido solamente de frente, pasa lo que pasó con el puente peatonal, eso que pasaron por encima. El concepto de la zona despejada. Estudios señalados por Ashton en el 74 indican que en vías rápidas un ancho de 9 metros o más desde el lado de la calzada, desde el borde, permiten que cerca del 80% de los vehículos que se despistan puedan recobrar el control. O sea, si tú pierdes el control por algún motivo, esos 9 metros pueden ayudarte a recuperar el control. Sobre todo, significa que no te matarías. Si los laterales de la carretera no son planos, un vehículo que se sale de la vía se encontrará con un talud de corte o de relleno, un talud transversal, si es que hay un acceso, o un canal de drenaje. Claro, pues tenemos cuántas alcantarillas en las carreteras, ¿no? Cada una de estas situaciones tiene un efecto en la trayectoria y condición del vehículo. Entonces tenemos que pensar en eso. Y ten cuidado con los taludes, el terraplén. Si te sales, te va a doler. No solo si es terraplén, sino también estás en corte. Entonces ustedes van a tener en el PDF este cuadrito que hemos obtenido nosotros del manual AASHTO, que no es el AASHTO de diseño de carreteras, sino es este AASHTO, el Roadside Design Guide, que es para el diseño de los costados, en donde te dicen cómo puedes tú calcular cuál puede ser tu zona despejada, tu zona limpia, porque esos estudios de AASHTO que van de los 9 metros no es constante, porque también depende del volumen de tráfico, ¿no? ¿Cuántos carros? O sea, si solamente pasan pues 20 carros al día, despejar 9 metros también es demasiado, puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes esta situación de talud, o sea, de terraplén, digamos, tú tienes un terraplén y, por ejemplo, tu terraplén tiene esta pendiente, uno vertical, 6 horizontal, vienes y dices con qué velocidad, cuál es la velocidad de diseño, encajas la velocidad de diseño y bajas. Y dices, ¿cuál es mi IMD? Este es el IMD, el ADT es el IMD, Average Daily Traffic en inglés. Entonces encajas con qué velocidad, con qué IMD estás, y ahí te está dando más o menos cuáles podrían ser las distancias de separación que te recomienda este manual, ¿no? Ya te está dando una recomendación normativa, digamos, entonces ya es algo que por lo menos tiene ciertos parámetros los cuales seguir, ¿no? Sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces ese ancho que te dice aquí, que puede ser por ejemplo 6 metros, es el que deberías cuidar de limpiar. Bueno, más o menos es como esta siguiente imagen. Tú tienes una berma, tú tienes un talud y puedes tener otro. Si es que no tienes el ancho suficiente, de repente tienes otro talud más fuerte, pero trata de terminarlo, te dice, con una zona deseable adicional, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Ahora, muchos proyectos, a veces tú tienes mucho corte, ¿y qué haces con el corte? Lo botas, ¿no? Si la zona no es muy quebrada, si te permite, como en algunos proyectos que ustedes han presentado,
Si la zona te lo permite, ese movimiento de tierras lo puedes tender aquí. Y no lo dejes el terraplén en 1 en 2, 1 en 3 y punto. No, usa ese material y lo tiendes pues, y generas una zona recuperable. Si tú tienes 1 en 4, ya es, estás en un límite recuperable. Si tú puedes lograr 1 en 4, enhorabuena, va a ayudar bastante. Entonces ojo con los desperdicios, ¿no? Ojo con los materiales de corte, no todos se botan, algunos se pueden usar. Sí. Esa distancia lateral es desde el borde de la calzada. Sí. Hasta el punto duro. Claro, hasta los obstáculos que hay. Así es. Entonces, por ejemplo, esta es una vía rápida y ¿se acuerdan que les hablaba de que también puedes tener un terraplén transversal? Hasta tú tienes una salida y esto también puede ser un problema, pero como está tan tendido, toda esta zona está bien tendida, podría ayudarte, si no a recuperar, por lo menos no te vas a matar. Ingeniero, sí. Otro problema en las carreteras de sierra, sobre todo, las cunetas están pegadas a la berma, o casi la berma es 1 metro o medio metro, y eso también es un problema complicado lo que está diciendo. No se podría dar esto. Sí, claro, como zona despejada. Sí, y la berma... Claro, es que es lo deseable, la zona despejada. Si tengo el cerro, o sea, no por la cuneta, sino por el cerro nomás, ya tengo el problema. Ahora, si yo sí tengo área y tengo la cuneta al costado, ¿por qué la pusiste al costado? ¿Por qué no la llevas más allá? Si es que tengo el espacio, sácala pues, llévala más lejos. Hay muchas vías en las zonas altas que la cuneta está pegada. No claro, pero eso es porque tienen el cerro al costado. No, en zonas de pampa. Ah, bueno, es que porque es la costumbre. Solamente porque es la costumbre. En esta siguiente diapositiva hablamos de lo que está señalando su compañero. Acá hay unos taludes que el AASHTO recomienda. ¿Cuáles podrían ser estas distancias? Y si tú caes en esta zona sería preferible. Eso en función de uno de los taludes contra el otro. Entonces, una relación de taludes, tú puedes entrar con un talud como este. Entonces, tú tendrías que buscar que el siguiente esté en este rango para que esté dentro de lo deseable. Son recomendaciones del AASHTO. Si tú tienes un talud como este, es que un terraplén, un relleno, digamos así como este, y un corte como el otro. Entonces llamémosle relleno y corte, ¿no? Entonces tú entras con el talud de relleno y esta zona es lo que deberías buscar encajar. Si tú entras con el talud de relleno, que puede ser 1 en 6, y tú tienes el de corte, tienes 1 en 5, bueno, por ahí más o menos encajan en esta zona, ¿no? Si tú estás más arriba o más abajo, de repente puede ser, bueno, más abajo sería si estuvieras por aquí, ¿no? Puede ser un poco complicado, pero esta es la zona donde deberías encajar esa suma de taludes. Pero mejor, este es el mismo concepto, pero mejor es esto. Esto es mejor. ¿Por qué? Porque si te sales, francamente la rueda pisa francamente una zona horizontal y ya te ayuda a controlar. Entonces eso es mejor. ¿Y cuál es la sección hidráulicamente más eficiente? El trapecio, bueno, ¿cierto? ¿Y por qué todas nuestras cunetas son triangulares? Por costumbre. Bueno, este es otro tema que pasa con las alcantarillas, por ejemplo. Esta es una recomendación que así deberían ser las entregas cuando tú tienes un terraplén. ¿Por qué? Porque esto sería un hueco normalmente, y el vehículo, si se despista, ¡plum!, quedó ahí, ¿no? Entonces está cubierto. Otra forma puede ser esa. Depende del sentido, ¿no? Si tú tienes esta transversal, por ejemplo, hace un rato vimos nosotros, tienes la carretera y sale una transversal hacia la derecha, y en la transversal le pones ese tubo para que el drenaje pueda continuar, ¿no? Entonces, si le pones ese tubo,
A ese tubo deberías colocarle en este sentido, para que si un vehículo sale, se la monta, pues, ¿no? Uy, pero esto no es una pista. Sí, pues, golpea, sí, pero no mata. No importa, se romperá la dirección, no sé, se reventará la llanta, no interesa, pero no mata. Y de eso se trata, ¿no? En el caso anterior, esta es la vía, entonces el que sale pasaría por acá, ¿no? Y si hay unos videos, pero ya por un tema de tiempo ya no los podemos incluir porque si no, nos vamos a demorar demasiado. Vamos a ver otro video aquí. Ese es un amortiguador de impacto. Miren la cabina. La cabina se conserva. The low maintenance attenuator, or LMA, functions like a grate, but the energy absorbing units are specially formulated rubber cylinders that are not destroyed on impact, making the unit almost totally reusable. Hay varios tipos, varias marcas, modelos. Are real-life crashes into impact attenuators. Este diseño, lo que te estás comentando es que es reutilizable, porque si ustedes lo vuelven a ver, vamos a ver nuevamente el video, van a ver cómo están las partes son como pequeñas barreras tipo guardavías, son segmentos y uno se recoge detrás del otro. Entonces de repente puede terminar dañado alguna parte, pero el resto de repente, depende de la velocidad de impacto, puede seguir usándose. Low maintenance attenuator, or LMA, functions like a grate, but the energy absorbing units are specially formulated rubber cylinders that are not destroyed on impact. Miren cómo se recoge acá, ¿no? ¿Ven cómo se va recogiendo? These final seams are real-life crashes into impact attenuators. Entonces después lo enganchan y lo pueden jalar y lo recuperan. Pero eso tiene también unos cojines interiores. Hay varios diseños, ¿eh? Hay varios diseños. Uno que usan esos cojines, hay otros que usan una fricción. Ponen como una cuchilla abajo y ponen un riel, como un riel perforado. La cuchilla está ahí esperando. Viene el impacto y corta al riel y eso hace que vaya frenando. Por supuesto que estos amortiguadores funcionan para diferentes velocidades, o sea, hay amortiguadores que son para bajas velocidades, hay otros que son para velocidades mayores, y eso es lo que se llama según los niveles de contención, o sea, las pruebas de impacto. Entonces tú puedes tener un amortiguador que funciona para 80 km/h, más caro, y puedes tener uno que funciona para 60, más barato. Entonces los proveedores tienen sus gamas, ¿no? Entonces llega el momento de que tenemos que hablar de las barreras. Las barreras se usan para proteger a los conductores de obstáculos naturales y hechos por el hombre, o sea, dos tipos de obstáculos, cuando ellos se ubican a lo largo de cualquiera de los lados de la vía de circulación. También se usan para proteger a los usuarios vulnerables de vehículos en condiciones especiales. O sea, nosotros ponemos barreras porque queremos protegernos de la salida de la vía y el choque contra algo. Si la zona despejada no pude despejarla completamente, deberíamos colocar barreras para evitar el daño, el perjuicio. Pero también en algunos puntos donde hay peatones, también deberíamos colocar las barreras para proteger a los peatones de nosotros, ¿no? Las barreras se usan para proteger, ¿esto ya lo pusimos? Sí, ya, perdón. Hemos agregado acá abajo, dice, actualmente el criterio que se maneja en sistemas de contención tipo barreras es el requisito por desempeño, o sea, las barreras ya no, digamos así, quien te dice que una barrera es apta o no,
para su uso, ya no te va a evaluar el cálculo que hiciste tú. No, que hice elementos finitos, no, que hice tal modelo, no sé qué, bla, bla, bla. No, se evalúa por desempeño. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Tu barrera, que me la quieres que yo te la pruebe, tiene que haber cumplido con el ensayo 1, el ensayo 2 o el ensayo 3. El ensayo 1 significa, por ejemplo, que un vehículo tipo sedán se impacte contra la barrera a un ángulo de 15 grados y a una velocidad de 100 km por hora. Si el vehículo se impacta, y hay una serie de condiciones, ¿no? y pasa la prueba, por ejemplo, no deben salir volando piezas de tu barrera de más de un tamaño determinado, por ejemplo, el vehículo tiene que salir y tener satisfactoriamente un comportamiento, no se debe quedar empotrado como en 1930 vimos ese video, ¿no? Si pasa esa prueba, entonces tu barrera cumple para el nivel tal. El siguiente nivel es que tú me ensayes, por decirles, un camión de 2 ejes, ¿no?, que se impacta a 15 km por hora y a 15 grados y a 80 km por hora. Cumple con todos los parámetros. Ya, entonces también es apto para este siguiente nivel. El siguiente es un camión de un semi-trailer que se impacte, es un nivel más alto. Entonces tu barrera cumple con un desempeño, y por eso las aprueban, por desempeño, ya no por cálculo, sino porque cumple con las normas de ensayos. Y así es como se están evaluando las barreras. En nuestro medio tenemos esta directiva, Sistema de Contención de Vehículos tipo Barrera de Seguridad. Ese es del Ministerio. 2008 la publicaron. O sea, a partir del 2008 se supone que los proyectos carreteros deben incorporar barreras aptas por su desempeño. O sea, que han cumplido con niveles de contención determinados. Y esto es lo que ustedes tienen que usar. Seguramente ahora en sus trabajos, cuando hablen de las barreras que están proponiendo, dirán: propongo la barrera tal, bajo las características tales que veremos a continuación, ¿no? Bien, la directiva es la 007-2008 MTC Raya 02. O sea, ¿qué dice la directiva? Dice: objeto. La presente directiva tiene como objeto normal el diseño, uso, instalación y mantenimiento de los sistemas de contención de vehículos del tipo barreras de seguridad. Referencias normativas. La presente norma tiene las siguientes referencias: el Comité Europeo de Normalización, norma EN 1317, sistemas de contención para carreteras. O sea, hay una norma europea que es referencia de nuestra directiva. Y también la norma NCHRP, Report 350, procedimientos de seguridad para la evaluación del comportamiento de los dispositivos en las carreteras. Es el reporte 350 y la norma EN 1317. Esas son las referencias normativas. Define nuestra directiva que los sistemas de contención de vehículos son aquellos dispositivos instalados en la carretera con la finalidad de proporcionar un cierto nivel de contención, estamos hablando de contener a un vehículo fuera de control que puede impactar contra algún objeto fijo, un puente, un pilar, un poste, o salirse de la carretera, mitigando los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para los otros usuarios de la carretera. Los sistemas de contención de vehículos deben cumplir con 3 funciones básicas: contener el vehículo, redireccionar el vehículo y mitigar la gravedad del impacto de los ocupantes del vehículo. ¿Por qué? Porque vimos el ensayo del 930, cómo lo contuvo, pero se enganchó y terminó trabándose. Eso no se quiere, ¿no? Tipos. Los tipos que ofrece la directiva, que señala la directiva, que para los sistemas de contención, dice, son los siguientes: son barreras de seguridad, amortiguadores de impacto y lechos de frenado. Las barreras de seguridad creo que sí las hemos visto todos en algún momento en la carretera. Los amortiguadores de impacto no necesariamente, pero los acabamos de ver en el video que les pasé, ese de cómo se plegaba, ¿no es cierto? Este es un amortiguador de impacto. Y los lechos de frenado, la verdad que desconozco si en nuestro país hay alguno.
Pero ¿qué cosa es el lecho de frenado? ¿Alguno de ustedes conoce lo de los lechos de frenado? Tú tienes una pendiente fuerte que exige mucho a los vehículos pesados y puede pasar de que se queden sin frenos. Entonces, en determinada distancia, tú dices, no, hay que protegerlos. ¿Cómo haces? Tienes que buscar una zona que tenga el espacio adecuado, de tal manera que la señalizas y tú le dices, si tienes emergencia, no hay frenos, entra acá. Entras y tú esa zona la preparas con material tipo granular que haga de que el vehículo entre ahí y como si fuera arena, ¿no? Se engancha y frena, se queda como semisumergido, digamos, en ese material y frena. Entonces tú tienes una serie de curvas, en alguna de esas curvas tienes que ver la forma de generar el lecho de frenado para que ese vehículo pueda mantener vivo a su chofer ahí, ¿no? En otras partes sí hay práctica en esto. La verdad que yo desconozco si en nuestro medio hay algún lecho frenado, pero deberían haber, porque tenemos varias bajadas que se han llevado a mucha gente, ¿no? Sí, hay un material que tiene que cumplir con varias granulometrías, claro, pero no estamos hablando de un material que vas a colocar en 100 kilómetros, ¿no? Un lecho frenado pues se diseña, pues, pero estamos hablando de 80 metros o algo menos, ¿no? Hay que diseñarlo. La verdad que yo personalmente tampoco he diseñado alguno, pero sí está la metodología de diseño existente que hay en otros países, pero se hace con un material seleccionado que tiene que cumplir con unos requisitos, ¿no? Pero tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, una piscina de arena para que se es como si fuera una piscina de arena más o menos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero por si acaso, la directiva habla de eso como un sistema de contención, pero no lo trata, ¿ya? O sea, la directiva solamente se centra en las barreras de seguridad. Esto de acá no los desarrolla. ¿Qué será? Entonces significa, si la directiva ya habla de esto, entonces ya yo puedo, usando otra normativa, implementarlo, ¿no? Entonces vamos a ver si en alguno de los trabajos que presentan la siguiente semana de repente viene algún lecho frenado, ¿no? La información es muy sencilla, lo buscas en internet, el lecho frenado, y ahí vas a encontrar cómo se diseña. Bueno, también dice la directiva que las barreras de seguridad se definen como barreras a aquellos sistemas de contención de vehículos ubicados e instalados en los márgenes o en los separadores centrales, o sea, debería decir mediana, ¿no? O en la mediana, ¿no? En la mediana también van las barreras. Y en los bordes de los puentes también. No, pero siempre ahí va la baranda. Pues la baranda no es un sistema de contención. Y mucha gente, ¿se acuerda del grupo Néctar, fue? En Argentina, que fallecieron? Claro, no hubo un sistema de contención en ese puente. Como no hubo, se salieron y murieron, pues. No hubo sistema de contención. En el caso de los puentes se le llama pretiles, pero son barreras, pretiles. Y en la siguiente vemos que se habla de las barreras de seguridad certificadas. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque dice, una barrera de seguridad certificada es aquella que ha pasado por pruebas de impacto. Eso es lo que les comentaba. De acuerdo a los requisitos normativos establecidos por la NHRP, reporte 350 de Estados Unidos, o por la EN 1317 de la norma europea. Mediante las pruebas de impacto a las barreras de seguridad se obtienen los siguientes parámetros: nivel de contención, nivel de severidad del impacto, deformación del sistema, capacidad de redireccionamiento del sistema. Estos parámetros los obtienes de los ensayos que están normados en estas directivas, en esas normas, en la americana y en la europea. Bueno, acá te hablan mucho de cómo se hace, cómo se aprueban esos ensayos, etcétera, pero la verdad que nosotros, si ustedes quieren fabricar una barrera nueva, bueno, sí, ¿no? Pero le va a costar sus millones invertir en todos los ensayos que hay que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, lo que sí nos importa es cuáles, sobre todo, son estos niveles de contención. Bueno,
El nivel de contención, dice, es la capacidad de la barrera de seguridad de absorber la energía del impacto de un vehículo manteniendo una adecuada deformación, deceleración y capacidad de redireccionamiento del vehículo. Se han definido los siguientes niveles de contención y criterios básicos para su aplicación. Nuestra directiva habla de nivel P1, P2, P3, P4 y P5. Bajo, muy alto, P5. P1 bajo, dice, se usan estas barreras para condiciones de nivel de servicio bajo, como en zonas urbanas o en carreteras de bajo volumen de tránsito, donde predomina el tránsito de vehículos livianos con velocidades de hasta 50 km por hora. O sea, no más. También se pueden usar como barreras temporales. ¿Se acuerdan que hay unas barreras acá que pusieron en evitamiento, esas plásticas? Eso, por ejemplo, es una barrera temporal, aunque ni siquiera creo que cumple con el P1, la verdad que no sé qué nivel de ensayo tenga. P2, medio, es el nivel mínimo requerido para carreteras de alta velocidad donde predomina el tránsito de vehículos livianos. Mínimo, dice. No, la carretera no debe tener menos de P2. P3, medio alto, es el nivel de contención recomendado para vías que tienen un tráfico principal de vehículos de transporte público y autobuses interurbanos con pesos brutos de hasta 10 toneladas. Nos está dando ya un parámetro, ¿no? P4 alto es el nivel recomendado para las vías que tienen un tráfico considerable de vehículos pesados como camiones y autobuses con pesos brutos de hasta 30 toneladas. Y bueno, después ya viene el muy alto. Entonces, presenta una siguiente tabla 1, la directiva, en donde hace una correlación entre lo que llama nuestra directiva P1, P5, con los niveles de contención que piden las normativas europea y americana. Entonces, cuando hablamos en el lenguaje de los americanos sobre barreras, hablamos de barreras de nivel de contención tipo TL3, TL4, es lo que se usa. TL5, TL6 es nivel alto. TL2, la verdad que es muy bajo. Y la norma europea habla de niveles N1, N2 y luego H1, H2, H3, H4. El H4 lo dividen en A y en B. Altos niveles de contención, el H4, y N2 es un nivel, digamos así, básico. El 1 es casi nada. Entonces hay una relación. ¿Ya? Hay una relación entre los P's y los niveles. Cuando tú vas ahorita vas a una de las empresas que ofrecen barreras en nuestro medio, que ya hay varias, esas barreras te las tienen que vender. Esta cumple con el nivel de contención H1 de la EN1317. O te dicen, no, esta es americana, esta cumple con el TL4 del nivel NHRP350, el reporte. Si cumplen con esas, pueden entrar a nuestras carreteras. Si no cumplen porque no están certificadas por ninguno de estos dos, no pueden entrar a nuestras carreteras. Si entran, es bajo tu responsabilidad. Porque nadie sabe si esas barreras funcionan o no, bajo alguna condición de ensayo. Entonces, en nuestras carreteras entran este tipo de barreras que cumplan con estas dos normativas. Sí. En el caso americano, por ejemplo, no veo muy alto. ¿Se podría tomar el TL6 como...? Sí, pero, sí, pues es que mira, lo que pasa es que en la realidad, tú lo podrías usar como TL6, ya nadie te dice lo contrario, ¿no? Pero en la realidad, hace poco, por ejemplo, estuvo en una conferencia que se les invitó, algunos pudieron asistir, algunos no. Había un francés de uno de los laboratorios que normaliza en Europa. Y el francés presentó una tabla de lo que se usaba en Europa, en distintos países. Y en distintos países tú te mueves en este rango. Nada más. En medianas, tal tipo, en bordes, tal tipo. Estás en el H1, N2, ahí te mueves. Pero nosotros hemos sido súper exigentes y llegamos hasta el H4. Y hay algunos proyectos en nuestro medio en donde los proyectistas están indicando colocar H4. H4 es una barrera, pero una cosa, pero bien agarrada. Entonces,
ni siquiera, ustedes vean los videos, las películas europeas o americanas y van a ver lo que ven en la carretera es lo que se pone para niveles de contención razonables, tipo Tele3 en las americanas, ¿no? O N2H1 en las europeas. No se ve monstruos de ese tipo. ¿Ese nivel de condición es para impacto o es para redireccionar? Es para las dos cosas. Para las dos cosas. Es más, cuando tú ensayas, por decir un TL4 o ensayas un H2, no solamente ensayas para el tipo de vehículo que puede ser un camión, sino también tiene que cumplir el ensayo para un auto. Porque no vaya a ser que lo mate al auto, ¿no? De repente le pones una viga muy fuerte a esta altura para que contenga y no se voltee el camión, pero decapita a todos los que están en el vehículo cuando se... Sí, pues, entonces están preparadas para eso las normas. Bien. Yo les dije que me avisen a las 12:30 y no me avisaron.